Fíjese que Pablo dijo una cosa: a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Su Hijo, usted lo conoce según la carne, pero no es su Hijo. Su Hijo es así frente a lo que Dios ha revelado que es su Hijo. Su esposa es según la carne. Su esposo según la carne. Su sobrino, su sobrina. Su primo, su prima, su hermano. Es según la carne. Es mi hermano. Lo conozco hace cuánto tiempo. Según la carne. Conocemos a mi hermano, conozco a mi primo, conozco a mi vecino, conozco a mi vecina según la carne. Pero el Señor dice que eso queda por allá abajo comparado con lo que debemos entender. Y que si nosotros no entendemos eso, nos vamos a pegar un tremendo borrazo cuando aparezca Jesucristo. Porque si aún a Cristo lo conocimos con una sola prenda de vestir y predicando por las calles de Galilea y oímos su voz y conocimos su voz, ya no le conoceremos así. Cuando aparezca de nuevo no va a ser ni parecido al Cristo que pisó la tierra. Juan lo pudo ver como es el Cristo verdaderamente. Y cuando lo vio, ¿sabe qué pasó? Cayó como muerto. ¿Por qué cayó como muerto? Si Jesús es amor. Porque la gente cree que conoce al Cristo. Pero el Cristo no es el que pisó la tierra. El catolicismo le enseña a la gente que hay un Cristo sufriente todavía. Y Cristo no es ni está sufriendo. Cristo al resucitar no es el mismo Cristo que le mesaban la barba como vimos al principio de este día en la escuela dominical. Le arrancaban la barba, le pegaban en la cabeza, lo escupían, lo abofeteaban. ¿Qué pasa si en esta noche el Señor nos dice, háblale a la roca? Y usted en vez de hablarle le pega. La roca para que dé agua. Cuando Moisés pasó por el desierto, hay 2 veces que el pueblo bebió agua de la roca. Primero bebió agua de la roca cuando Dios le dice a Moisés, golpea la peña o golpea la roca. Y Moisés golpeó la roca y de la roca salió agua y bebió todo el pueblo. Después le vuelve a decir, pasado mucho tiempo, le vuelve a decir, háblale a la roca. Y Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca. Y por golpear la roca, Moisés no pudo poner siquiera un pie en Canaán. Siendo Moisés, escúcheme bien, no hay ninguno aquí de nosotros que se le parezca un poquito a Moisés. Ni la uña del dedo chico. Pero a Moisés no se le permitió golpear la roca, sino que cuando se le dijo, háblale a la roca, Moisés no lo hizo. Moisés golpeó la roca. Y cuando golpeó la roca, salió agua igual. Pero a Moisés le costó la entrada a Canaán. Y murió antes de entrar a Canaán. Pablo dice que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Y la palabra de Dios nos revela que de esa roca bebemos nosotros. ¿O no? Y el que no bebe de esa roca morirá eternamente. Pero el que bebe de esa roca vivirá eternamente. ¿Podemos golpear la roca nosotros? ¿Podemos? ¿Puede usted golpear la roca cuando quiera? ¿Cómo va a beber agua? ¿Golpeando la roca o hablándole a la roca? ¿Hablándole a la roca? Y si golpeo la roca, ¿qué pasa?
Fíjese que quien tropiece en esta roca será quebrantado, dice. Pero aquel sobre quien esta roca cayere, le desmenuzará. Es decir, yo puedo tropezar en la roca y voy a recibir quebranto de espíritu y de alma. Tropezar en Cristo, equivocarme en lo que Cristo me dice, me equivoco y me caigo en las palabras que son para vida, resultan para mí tropiezo. Y recibo un quebranto. Pero hay algo más que añade el mismo Señor. Que si esta roca cae sobre alguno, porque una cosa es tropezarse en la roca y otra cosa es que la roca caiga sobre alguno. Si la roca cae sobre alguno de nosotros, dice, le desmenuzará. Es decir, le destruirá por completo. ¿Qué pasa si yo golpeo la roca para recibir agua? ¿Qué pasa si yo ofendo la roca hoy? Y aquí va a haber agua, porque la palabra de Dios es agua que salta para vida eterna. Y que si en esta noche yo hoy recibo igual agua, pero ¿a través de qué? ¿A través de haberle hablado a la roca? ¿O a través de ser soberbio y golpear la roca? Herir la roca, maltratar la roca, blasfemar contra la roca, hablar mal de la roca, y igual va a haber agua. Esta noche va a haber agua. Amén. Y todos van a beber. Amén. Pero algunos beberán para vida eterna y otros para confusión. Ayúdenos, Señor. Tenga misericordia, Señor. Eso es así. Cada uno de nosotros, cuando es desobediente a la roca, está golpeando la roca, está hiriendo la peña, está destruyendo la peña. Y la peña no se puede destruir. Y la peña dio agua. Pero le costó la entrada a Canaán. Desde este día en adelante usted jamás va a poder golpear de nuevo la peña y recibir agua, porque ahora usted conoce lo que acaba de ver. Desde hace un rato hacia atrás es perdonado. Pero si usted desde este día y desde esta misma hora, al haber escuchado esto, usted vuelve a hacer lo mismo, usted no va a entrar a Canaán. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es tropezar en lo que el Señor me dice. Una cosa es tropezar. Cristo me habla y yo tropiezo en desobediencia. Una cosa es tropezar en recibo quebranto. Y como el quebranto no nos gusta, en vez de humillarnos nos alzamos. Nos alzamos. Pero la palabra nos dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Gloria a Dios para siempre. Pero si nosotros seguimos siendo indisciplinados, de lo cual todos hemos participado, todos hemos sido disciplinados, entonces hay una palabra fea. Dice, soy bastardos y no hijos. Nuestros padres nos enseñaron como a ellos les parecía, dice Hebreo. Mas ¿cuál? El Padre Celestial, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su divinidad. Para que nosotros estemos con Él. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Esto puede sonar a palabra de hombre. Pero voy a hacer algo. Voy a abrir la Biblia en cualquier parte. Y voy a leer lo que ahí diga. Y de acuerdo a lo que ahí diga, usted va a tomar conciencia. Primera de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. A ver, ¿qué dije yo recién? Hace un rato atrás. ¿Qué dije yo recién hace un rato atrás? Ya no es según la carne. ¿O no? ¿Hablamos de Juan hace un rato atrás?
cual le conoció como es. Bueno, ¿y por qué Dios ahora nos da esta palabra? Yo no la he buscado. En el principio era el Jesús que veíamos en la tierra. No. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De qué estábamos hablando antes de abrir aquí? De la grandeza de Cristo. De que Cristo no es el que le conocíamos según la carne. ¿O no? Y acabo de abrir en fe esta palabra sin tenerla marcada. Para que ustedes tengan testimonio que lo que estoy diciendo no es palabra de hombre. Es palabra de Dios. Amén. Y que en medio de nosotros está aquí el Verbo. Amén. Gloria a Dios. Y que si alguno de ustedes vuelve a hacer de golpear la peña para que la peña le dé agua, va a tener que llorar amargamente. Porque ahora usted ya es responsable de esto. De hace un rato atrás usted era ignorante de esto, pero ahora es responsable. Pero puede ser coincidencia, yo la acabo de abrir ahí, mi pastor la tenía marcada. No es así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Hablamos de agua de vida, ¿no? Amén. ¿Será que el Espíritu Santo es real? ¿Será que no se juega con esto? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿cuál es la condenación, dijo Cristo? Que la luz vino al mundo. Y la luz quiso regalar. Y la luz entregó todo lo que tenía y todo lo que era. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus mañas, amaron más su terquedad, su soberbia, su altivez, su porfía. Eso amaron más. Pero la luz vino al mundo. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. No prevalecieron contra ella. ¿Será coincidencia? Si usted estuvo atento de lo que acaba de ocurrir ahora, usted va a tener temor reverente ante Dios. Pero si usted estaba volando, matando moscas, usted no se dio cuenta de lo que acaba de suceder en este momento. Bendito sea tu nombre. Y fíjese lo que hemos hecho. Leímos que si oímos y le ponemos atención al testimonio de los hombres, ¿no es cierto? Mayor que el testimonio que yo voy a dar ahora es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios Y para partimos siempre. hablando de la grandeza del Cristo que no conoceremos según la carne. Y aquí Dios, no el pastor, Dios, al pedirle palabra en fe, lo abrimos y Él nos ha dicho: Cristo no es solo aquel que caminó en la tierra, Cristo es el Verbo, Cristo es el Logo, Cristo es la palabra. Es decir, que acaba Dios en esta hora. Si usted estuvo atento y si usted abrió sus oídos como en la mañana nos decía la palabra, en esta hora Dios es el que ha dado testimonio de esto. Amén. No yo. Porque la palabra que leímos es otra. Coincidencia, dice el incrédulo. Coincidencia el hombre o la mujer que no es de fe. Pero esto no es coincidencia. ¿Qué tal si Dios hablara y tronara desde el cielo? Y yo me tuviera que hacer un lado de aquí para que Dios hablara. Resistiríamos lo que se decía, como Israel dijo: nosotros queremos hablar con Dios. Muy bien, le dijo Moisés. Qué bien, ojalá así sea. Y Dios le dijo: muy bien, yo quiero hablar con el pueblo. Se van a santificar 3 días, aquí, allá, le dio un montón de órdenes. Van a venir al monte y yo voy a descender en el monte, le dijo, y voy a hablar con ellos. Y no soportaron la presencia de Dios.
salieron huyendo. Y le dijeron: Moisés, habla tú con él, nosotros vamos a escucharte lo que tú digas. Qué coincidencia más grande. ¿Será que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Será que Dios está en medio nuestro? ¿Será que Cristo está? De lo cual se nos olvida. Se nos olvida cuando llegamos aquí. Llegamos a cuerpo de rey. Llegamos a cuerpo suelto. Cantamos pesadamente. Todo lo hacemos porque hay que hacerlo. No hay un aleluya, no hay gloria a Dios, no hay alabanza, no hay adoración. Todo es porque hay que hacerlo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor, más grande, más sublime, de temer, es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios, ningún hombre, Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree, pistis en griego, emuná en hebreo, firmeza, fidelidad, confianza, fortaleza, verdad. El que cree, el que está firme, el que confía, el que se afirma, el que espera. Lealtad, fidelidad, ¿qué significa eso? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, el que no se afirma en Cristo, el que no confía en Cristo, el que no es leal a Cristo, el que no es fiel a Cristo, el que no persevera en Cristo, el que no se afirma en Cristo, a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha confiado, creído, afirmado, no se ha plantado ahí, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y vamos a traducir testimonio. La palabra testimonio significa aquí evidencia. Evidencia. Los manuscritos antiguos, en Primera de Juan 5, del verso 7, en los manuscritos antiguos, no incluye, 3 son los que dan testimonio en el cielo, eso no existe en la escritura originaria. Esa frase no existe. Fue añadida en el Textus Receptus por Erasmo de Rotterdam. Porque muchos textos que a él le faltaron para completar su trabajo, los tomó de la Vulgata Latina, que era la Biblia católica. Y muchos conceptos que los católicos habían puesto en ese tiempo en la escritura para poder de alguna forma enseñar doctrinas que ellos tenían, añadían a la escritura ciertos párrafos que la escritura no tenía. Y esto, en el verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, no está en los escritos originarios. El verso 7 consta de las siguientes palabras: porque 3 son los que dan testimonio. Punto. No dice en el cielo, ni dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esa frase no existe. La frase originaria es: porque 3 son los que dan testimonio. Verso 8. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 son uno. Esa es la palabra. Lo demás está añadido. ¿Por qué no concuerda con lo que el Espíritu de Dios está enseñando y se le añadieron esos textos, y esos textos no deberían estar, y en los originarios no están, y se le añadieron después a las Biblias? Porque Dios a los hombres no le da testimonios invisibles, porque los testimonios invisibles a los hombres no les sirven.
Porque los hombres no pueden creer en lo que no ven y Dios lo tiene muy claro. Por eso Dios, su grandeza, su gloria y su majestad no la muestra ni la ha manifestado de forma invisible, sino de forma visible. El testimonio de Dios para nosotros no es invisible. Dios no se quedó en el cielo, el verbo no se quedó allá y de allá nos llegó de repente un mensaje. No, Señor. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Lo invisible se hizo visible. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos, dice el apóstol. Vimos, evidencia, prueba evidente, prueba que se ve, prueba que se palpa, prueba que se toca. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es visible, se hizo visible, el verbo se hizo visible. Por eso es que no ha lugar y por eso es que los escritos originarios no contienen 3 son los que dan testimonio en el cielo. No, Señor. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 concuerdan. Todo eso está añadido. El verso 8 en los escritos originarios solo dice, porque 3 son los que dan testimonio. Punto. Verso 8. Dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. O estos 3 son uno. El Espíritu no se ve, por supuesto, pero la obra del Espíritu se ve. Y si alguno dice que la obra del Espíritu está hecha en él y no se ve, pues no hay tal obra hecha. Porque el testimonio de Dios para los hombres es visible, no es invisible. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y cómo yo pude ver la invisible gloria del Espíritu Santo? Cuando invisiblemente se metió en el aposento alto y visiblemente aparecieron lenguas de fuego sobre los apóstoles y sobre los discípulos que estaban ahí, y visiblemente, sin haber estudiado nunca un idioma, hablaron cada uno en diferentes idiomas de acuerdo a toda la gente que estaba ahí alrededor, y todos le oían hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas natales. Partos, medos, elamitas, Capadocia, del Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, etcétera, etcétera. Árabes, cretenses, dice, de todos los idiomas. Entonces fue una prueba evidente, un testimonio evidente, un testimonio visible. Que Dios nos bendiga. Entonces Dios testificó dando su Espíritu, y el Espíritu hace una obra visible, no invisible. Luego el agua que visiblemente fluyó del costado de Cristo, no invisiblemente. Visiblemente del costado salió agua y sangre. No salió invisible, salió visible. Y Juan dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Porque de su costado salió agua y salió sangre. Y el Espíritu de Dios fue derramado en el aposento alto, y fue visible la obra, y la obra de los apóstoles fue visible, y la primera predicación de Pedro fue visible porque se convirtió un montón de gente. Y luego los apóstoles recibieron poder y virtud, y todas las obras que hacían eran visibles. Por eso es que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es visible. El Espíritu, la obra del Espíritu. El agua. ¿Dónde está el agua simbolizada? Pablo dice, porque somos muertos por el bautismo. Es decir, que el bautismo en agua es la semejanza, dice Pablo, de la muerte de Cristo en la cruz. Es la semejanza de su muerte, dice Pablo. Y la sangre, ¿dónde está? ¿Fue visible o invisible? La sangre de Cristo fue algo que nadie vio. Algo que pasó por alto, no. ¿Cuándo? Sí. Lo azotaron o lo colgaron o hicieron cualquier cosa, pero sangre no se
¿O fue derramada la sangre? ¿Y fue visible o no? ¿Y de qué color era? ¿Azul? ¿Verde? ¿Era roja como la suya y la mía? Testimonio. La sangre era visible. La muerte fue visible. El agua. Y el Espíritu hizo una obra visible. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y si el testimonio de los hombres lo miro como la nada, ojo, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio. ¿Cuál? El Espíritu, el agua y la sangre. Este es el testimonio con que Dios ha testificado, ha atestiguado, ha declarado acerca de su Hijo. Dios ha dicho, este es mi Hijo. Y de forma evidente, no de forma invisible. El que cree, pistis en griego, emuná en hebreo más profundo. Se traduce fe, pero fe no es tan preciso decir fe. Recuérdese que los voluntarios, cuando dimos el tema, dijimos que emuná no es lo mismo que fe. Amén. ¿Por qué? Porque la fe necesita un adjetivo calificativo para saber a qué me estoy refiriendo. Porque yo puedo tener fe en el Equeco, ¿o no? Puedo tener fe en Sor Teresita. Puedo tener fe en la Virgen de Guadalupe. Puedo tener fe en mis hijos que van a llegar hasta donde yo quisiera que llegaran. Puedo tener fe en mí mismo de lo que estoy haciendo o lo que voy a alcanzar. La palabra fe es ambigua. La palabra fe no tiene sustancia en sí misma. Amén. Así es, Señor. Necesita en nuestro idioma calificarla con algo. Tengo que decir fe en Jesús. Ah, ahí estoy hablando de la fe de Jesús, de la fe en Dios, de la fe en su nombre, de la fe en su palabra. Necesito un adjetivo, lo que fuera en el colegio, calificativo. Amén. Pero la palabra emuná en hebreo significa una sola cosa, que comprende muchas cualidades. La primera vez que aparece esa palabra emuná en la Biblia es cuando Israel peleaba contra Amalek, contra los amalecitas en el desierto. Y a Moisés, dice la Escritura que mientras Moisés tenía las manos en alto, Israel ganaba la batalla, prevalecía contra Amalek, pero cuando se cansaba, los amalecitas prevalecían contra Israel. Y la Biblia en hebreo dice que le ayudaron a sostener sus manos, para que sus manos hubiera emuná, dice la Escritura. Emuná. Y la Biblia traduce firmeza. Para que en sus manos hubiese firmeza, en sus brazos hubiese firmeza. También dice, justo por la emuná vivirá, no por la fe, por la emuná. Fe corresponde al español. La Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, arameo y griego. Por ende, necesito entender qué es lo que es emuná, qué es lo que es creer, qué es lo que es fe, de acuerdo al punto de vista de Dios. No de acuerdo al punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española. Que Dios nos ayude. Amén. El que emuná en el Hijo. Así debería decir en hebreo. El que está firme, firmeza. También significa verdad. Emuná significa verdad. Emuná significa fidelidad. Emuná significa lealtad. Amén. Y un montón de cosas.
Por lo tanto, el que emuná en el Hijo, el que está firme también, el que confía, también significa confianza. Significa obediencia. Es decir, que aquella palabra que está tan chiquitita ahí, el que cree, 4 letras, tan poquito, el que cree, esa palabra, si permitimos que Dios nos abra, esa palabra va a decir, el que está firme, leal, fiel, confiado, obediente al Hijo o en el Hijo de Dios, tiene, y esa palabra testimonio es marturei, que significa evidencia, es decir, el que está firme, confiando, leal en Cristo o en el Hijo de Dios, tiene la evidencia en sí mismo, tiene la evidencia, es decir, tiene las señales evidentes, no invisibles, tiene la evidencia en sí mismo. La evidencia, ¿cuál evidencia? ¿De cuál evidencia estamos hablando? De la evidencia que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque cuando dice el testimonio con que Dios ha testificado, estamos diciendo la evidencia con que Dios ha declarado acerca de su Hijo. Es decir, Dios mostró una evidencia irrefutable. Y con esa evidencia irrefutable, Dios atestigua, Dios da testimonio, Dios declara acerca de su Hijo. Declara una verdad inquebrantable. Esa evidencia con que Dios nos muestra que su Hijo es el Cristo, que ese que caminó ahí por las calles de Galilea llamado Jesús Nazareno, era el Hijo de Dios viviente, y es el Hijo de Dios viviente, ese testimonio evidente, la obra del Espíritu, el agua y la sangre, el que cree, el que confía en el Hijo, el que está firme en el Hijo, el que se afirma en el Hijo, el que es leal al Hijo, el que sigue al Hijo. Tiene la evidencia que Dios dio, tiene la evidencia en sí mismo. Esa evidencia que Dios mostró que ese es el Cristo, este es mi Hijo amado, esa evidencia estaría en nosotros. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, no confía, no busca, no se afirma, no es leal, no hay fidelidad, no hay nada, le ha hecho mentiroso a Dios. Porque no ha, vuelve a aparecer la palabra creído, no ha confiado, no se ha afirmado, no ha sido leal. Dios para siempre. No ha creído en la evidencia que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esta es la evidencia, dice el verso 11, esta es la evidencia que Dios nos ha dado vida eterna. Pero es que esa palabra es como ver lo invisible. Es como decir, échale una mirada a la eternidad. Mira la eternidad con tus ojos. Bueno, es que resulta que la eternidad es visible. Y usted me va a decir, está loco, mi pastor, se volvió loco. Tanto leer las muchas letras te volvieron loco, Pablo. Le dije, sí, estoy requete loco. Como para decirles que la eternidad es visible. La eternidad es una evidencia, porque estamos hablando de que hay una evidencia que Dios ha dado. Cuando hay un crimen o cualquier delito, el juez ¿qué pide? La evidencia. No del que yo lo vi, yo aquí, yo lo escuché. No, bueno, pero a ver, tráeme las pruebas, las evidencias, y de acuerdo a la evidencia, si no tenéis razón, para hechos. Bueno, hay pruebas que Dios nos ha dado, evidentes, de que Jesús es el Cristo. Amén. Es evidente.
Le dicen, no, pero es que no andamos por vista sino por fe. Entonces la gente se confunde con la palabra y cree que no, pero muéstrame al Padre y nos basta. Mírame a mí, pues Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Yo soy la imagen, yo soy la prueba evidente de que el Padre es cierto y real. Y Dios está dando testimonio de su Hijo. Cristo da testimonio del Padre. Y Dios da testimonio de Cristo. Y el testimonio que da Cristo del Padre es evidente, porque Él es visible, es tangible. Sus obras son visibles, no son invisibles. Sus milagros son visibles, no son invisibles. Todo, su palabra, Él la muestra de forma visible. Y Dios, que es invisible, va a testificar de Cristo. ¿De qué manera? De forma visible. Dios va a mostrar las pruebas. Si alguien dice, pruébamelo, pruébamelo. Ahí están las pruebas. El Espíritu, pero que el Espíritu es invisible. Sí, pero la obra del Espíritu es visible. Y el agua, bueno, pero que el agua, hay agua por todas partes. No. El agua es símbolo de la muerte en la cruz. Por eso Cristo dijo un día, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que suceda? ¿De qué estaba hablando? Pues la gente asocia el bautismo de Cristo con Jordán. No tiene nada que ver. Ese no es el bautismo cristiano. Ese no es el bautismo que habla Pablo. El bautismo de que habla Pablo y que Cristo menciona es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y que todo cristiano tiene que morir en la cruz para poder. Eso es el bautismo. Pero como Dios nos quiere de algún modo hacer que esto sea más llevadero para nosotros, nos da la señal de la muerte de Cristo en la cruz, que es el bautismo en agua. Y la sangre de Cristo, que es evidente, porque sangre fluyó, porque sangre corrió por su cuerpo, por sus pies, por sus espaldas, por sus manos, por sus pies, y sangre y agua por su costado. Pero aquí vuelve el Espíritu de Dios a darnos un sinónimo de lo que está diciendo en los versos anteriores. Y este es la evidencia, pero si la evidencia nos acaba de decir que es el Espíritu, la obra, el agua, la muerte de Cristo en la cruz y la sangre que lava de toda maldad y limpia de todo pecado. Gloria a Dios para siempre. Que redime al pecador. Y aquí nos va a decir el sinónimo de apego. Y este es el testimonio, o esta es la evidencia, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amén. Gloria a Dios para siempre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así es. A ver. Pero es que la eternidad no la puedo ver. Sí, Señor, sí la puede ver. Sí la puede ver. ¿Cómo la voy a ver? ¿Cómo voy a saber que hay eternidad? ¿Cómo voy a saber que existe vida eterna? ¿Qué es real la vida eterna? Porque este es el testimonio, esta es la evidencia, pero bueno, pero es que la eternidad es invisible. ¿Cómo ahora Dios me está diciendo que la eternidad es una evidencia? Es una prueba irrefutable. Porque aquí le está hablando a los cristianos. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, a nosotros. Nos está diciendo, muy bien, la evidencia, el testimonio es, o la evidencia es que Dios nos ha dado vida. ¿Es una evidencia en mí? Que Dios nos ha dado vida. ¿Es una evidencia? Amén. ¿O es un amén en mi boca?
algo evidente, que esto es la prueba evidente. Así como Cristo es la prueba evidente de un Dios invisible. Yo soy la prueba evidente. Usted es la prueba evidente. Y debe ser la prueba evidente de que la vida eterna es ciertísima. Porque si no, esto sería una reverenda mentira. Una mentira dicha muy poéticamente y de forma muy linda, pero al final sería mentira. ¿Cómo sé yo que no es mentira lo que usted me está diciendo? Si usted me dice que hay vida eterna, la palabra dice que cuando usted dice que hay vida eterna, aquí la palabra dice que la eternidad que Dios nos ha dado es una evidencia, no es invisible. Porque lo invisible no es evidente. Evidente viene de vista, de que se ve, de que se palpa, de que se huele. Dice que este es el testimonio, esta es la evidencia, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿De qué manera entonces yo hago evidente lo invisible? Porque la eternidad es invisible. Yo le digo a alguien afuera, existe la eternidad. Y digo, ¿estás loco este? Mucho, dame un indicio. Sí, pero ahora necesito que aquí los cristianos me digan a mí. Los cristianos, los que dicen, a viva voz, que hay eternidad. Yo necesito la evidencia. Porque puede echar a alguien inconverso una noche a la iglesia y va a necesitar la evidencia de que hay eternidad, de que Cristo es la vida eterna, de que la vida eterna Dios nos la dio y esta vida está en su Hijo. Pero al Hijo no lo ven porque el Hijo está a la diestra del Padre. Y la eternidad tampoco tienen ese concepto en su vida porque nosotros somos pasajeros en la tierra. Y todo lo que existe es pasajero. Este pañuelo, este papel está muy lindo, se demoraron harto en hacerlo, lo estamparon, pero ahora yo me voy a pegar una sonada, lo voy a arrugar, lo voy a tirar por el baño y se va a deshacer y se acabó el papel. Hasta ahí no me llegó, era finito, ahí no hay eternidad en el papel. Y yo también soy finito, yo me voy a morir, me voy a ir al sepulcro y me voy a podrir y me voy a desaparecer. Y los que no creen en eso dicen, hasta ahí no me llegó la vida, de ahí no hay más. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y entonces usted le va a decir, ¿de qué manera? No. Porque hay vida eterna. ¿O no? Pero un sí no es evidencia. Si usted me dice sí, no es evidencia. Porque yo también puedo decir que Buda, voy a donde los budistas y digo, Buda es real. Y los otros van a decir, sí, van a decir. Y es mentira. Otros me van a ir donde los musulmanes y me van a decir, yo le voy a decir, Alá es Dios. Y me van a decir, sí, me van a decir. Y Alá no es. Porque eso es una mentira de Satanás. Pero usted y yo no hemos recibido mentiras, hemos recibido una verdad. Una verdad tan grande y gloriosa que Dios ha revelado por gracia. Porque esta verdad era el misterio oculto, escondido, dice Pablo, desde los siglos en Dios. Que Dios ha querido revelarnos a nosotros por misericordia solamente. ¿Cómo entonces yo voy a decir no con la boca? Por eso es que, fíjese una cosa, cuando Cristo dijo esto, y este evangelio será predicado por, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Por testimonio propio. ¿Y qué significa testimonio? Martureo, evidencia. Y este evangelio será predicado por evidencias. No, pero es que yo sigo con Dios, yo sigo por fe, yo camino por fe, no por vista. Está equivocado. No entiende lo que es la fe. No sabe lo que es la fe. No sabe. Este evangelio será predicado por evidencia propia. Por testimonio propio. Dice, no, yo tengo un testimonio. Una vez yo estaba aquí, yo estaba allá, entonces yo en el lecho.
de tal y tal situación, yo le dije, si tú eres real, sáname y te libraste de la muerte, y aquí estoy sano. ¿Ya? ¿Y qué más? Ese es mi testimonio, ese no es su testimonio. Porque si ahora es un cristiano que no sirve a Dios y que anda al 3 y al 4, se acabó, no hay ningún testimonio. Y este evangelio será predicado por una evidencia propia. Es decir, que tú y yo tenemos que ser una evidencia. Algo que es evidente. Es evidente, no me cabe la menor duda, no me cabe duda de que existe la eternidad. No me tiene que caber ninguna duda de que la eternidad es absolutamente cierta. No me tiene que caber duda. Al verte a ti no me tiene que caber duda. No me tiene que caber duda de que tú amas a un Dios eterno. No me tiene que caber duda. No me tiene que caber duda que Dios nos ha dado vida eterna. No me tiene que caber duda. Pero si te veo mirando el piso, pateando las piedras, o como dicen los chilenos, cuando viene alguien para decir perrito con distempo, porque viene así como que ya no puede caminar. No es que cuando le da distempo a los perritos como que las patitas se les quedan débiles. Si nosotros venimos a la iglesia como que venimos a una conferencia a escuchar de marketing o a oír de cualquier otro tratado o a oír de la, no sé, o de medicina, vamos a hablar en esta hora del cáncer a la próstata, o vamos a hablar de las trompas de falopio, o vamos a hablar de los senos nasales. Aprende a respirar por la nariz para que no se resfríe tanto, porque los senos nasales son dos cositas que están aquí en la nariz para que el aire se entibie y llegue tibio a los pulmones y no llegue frío, para que no produzca bronquitis o irritación en las vías respiratorias. ¡Qué interesante! No venimos a una charla de ese tipo. Nosotros venimos a Cristo. Nosotros venimos a oír palabra de vida, palabra eterna. Nosotros no venimos aquí a un rato, no estuvo fome o estuvo entretenido. No, aquí no nos venimos a entretener. No, la iglesia no es para entretenerse. Y la palabra gracia no significa ser gracioso. La palabra gracia no significa ser agradable. Oye, agradable el gordito. Dice. Como que cuando hablan me alegra la vida. No, nada que ver. No tiene nada que ver. La palabra gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido. Gloria a Dios para siempre. Que yo estoy sentadito aquí sin merecerlo. Que yo debería estar afuerita, pero estoy acá dentrito. Y si estoy acá dentrito es por algo. ¿Y cuál es ese algo? La gracia. La gracia, simplemente la gracia. El favor que Dios ha manifestado para ti y para mí de forma inmerecida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno nomás y se acabó. Pero ¿por qué Dios a algunos los deja dentro y a otros no? ¿Por qué trae a unos y a otros no? ¿Por qué sobre algunos se manifiesta y sobre otros no? Porque es por gracia, porque es la decisión de Dios, no es la decisión mía, es la decisión de Dios. Y si es la decisión de Dios y es Dios que
mesa a medio proveer, no de una mesa donde le falte, sino de una mesa llena de provisión, de una mesa que sacia, de una mesa que hay de todo, una mesa donde uno cierra los ojos y se imagina qué puede haber ahí, abre y ahí está, en algún lugar de la mesa está. Una mesa donde hay abundancia. Así dijo el hijo pródigo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Me sacia o no me sacia? O me puse paladar fino, y empiezo a sacar una cosa para allá, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Me puse paladar fino con el tiempo, al correr de los años me puse paladar fino, y no me como la comida del rey. La mesa del rey ahora ya es despreciable, o es admirable. Tengo misericordia. La comida del rey. Y digo, oye, de nuevo lo mismo. Oye, el rey no tenía otra cosa. De nuevo lo mismo. Es comida del rey. Es lo que David está prefigurado entre David y Mefiboset. Ahí está prefigurado. Cuando Mefiboset dice, soy un perro muerto. ¿Quién soy yo? Para que tú tengas misericordia de mí. De un perro muerto. De un perro muerto. Muy bien, pero desde esta hora tus tierras te serán devueltas y desde hoy comerás en la mesa del rey. Y así fue, lisiado de las piernas, inservible para los demás, pero